Penitencia, a través de Fundación Reinserta, apoya a niños y niñas en contacto con la violencia. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un capítulo especial de Penitencia, un capítulo que la verdad me entusiasma muchísimo porque cumplimos con este capítulo 100 capítulos de Penitencia. Vamos. Estamos con mi querido Pana, con mi querido Alex, que para quienes no lo sepan, nosotros tres somos los socios de Penitencia, somos quienes creamos Penitencia, claro, con todo un equipo increíble detrás de cámaras, detrás de las redes sociales, coordinando el proyecto, etcétera. Pero bueno, me entusiasma mucho porque este capítulo, yo creo que tú, Pana, lo dijiste muy bien, es como el fijo, ¿no? Es ¿por qué hacemos penitencia? ¿Qué es penitencia? Vamos a contar algunas anécdotas de lo que hemos vivido detrás de cámaras de penitencia, pero bueno, les damos la bienvenida a lo que ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contárselos. Esta toma 2 de este capítulo porque la maternidad cobró factura y el primer intento que tuvimos de hacer este capítulo, por más que tratamos de incluir a Piero, mi hijo, en él para que no llorara lejos de mí, no se logró. Hay que meter un pedacito, fíjate, para que la gente lo vea porque fue muy lindo 100%, ese momento. fue muy lindo, se hizo el intento. Se hizo el intento. Pero Piero tenía mucho que decir, entonces acaparó los micrófonos. Claro, como debe ser. A ver, vamos a empezar con este capítulo. Me entusiasma muchísimo. Pana viene desde Los Ángeles a grabar este capítulo. ¿Qué es penitencia para ustedes? Que llevamos un año y cachito. ¿Qué es, Pana, penitencia para ti particularmente? A mí, digo, a título personal, penitencia es la posibilidad de haber hecho un proyecto con amigos que realmente hace algo por México. O sea, porque para mí penitencia sí es oír las historias, es oír lo difícil de una historia, ¿sabes? De que, como le llaman, true crime o de crimen. Pero eso no es lo importante. Lo importante de penitencia es la reflexión que ha generado en tanta gente que nos lo dejan en los comentarios, que nos dicen, oye, nunca me había puesto en los zapatos de esa persona, nunca me había imaginado lo que a nivel social implica estar tras las rejas, el proceso de penitencia. Y esa reflexión me parece que es súper linda. Con lo cual, para mí significa una satisfacción personal de hacer con ustedes, que son grandes amigos, algo tan lindo. Es una conciencia social que lleva a la sociedad a la reflexión y tú, Alex, eres un adicto de las redes sociales que aparte de ser el genio detrás de las cámaras de este proyecto, El gran director. El gran director, claro. Digo, nosotros nos tenemos que chotear, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Tú lees muchos comentarios y te gusta ver el pulso de la gente y tú todo el tiempo estás al tiro en cómo la gente está, como justo esto que dice Pana, como reflexionando respecto a los capítulos, cómo los has vivido desde ese lado. Pues a ver, igual, como dice Pana, me ha encantado sí el proyecto y el resultado que hemos tenido, pero eso, o sea, la reflexión que deja, que no es nada más true crime, ves una película, me gustó, no me gustó. Los comentarios que, como lo dices, pues digo, entre todos los vemos, pero yo soy el que más estoy ahí pendiente con el equipo de redes también, que es un súper equipo. Pero me encanta eso, traer, y como le dijo Pana, traer un mundo que nadie conocía, casi nadie conocía, al público, a las pantallas. Entonces, obviamente eso va a generar muchísima polémica. A unos les va a gustar, a otros no, pero ya te acercar, o sea, es como cuando ves algo y ya no lo puedes dejar de ver. Ya traímos, bueno, desde Reinserta, ¿no? Acercó el sistema penitenciario, la cárcel, los niños, a la gente, pero penitencia pues ya trajo este mundo nuevo a mesas de discusión que no existían. Entonces ya eso ya es visibilizar. Si tienes opiniones encontradas, si tienes a favor, ya es diferente. Pero ya acercamos un mundo que estaba olvidado. Entonces, cuando tienes un mundo olvidado, puedes hacer lo que quieras con ese mundo desde la política y nadie se va a enterar.
puedes dejar de hacer y nadie se va a enterar. Pero ya cuando acercamos estas historias, pues ya no lo puedes ocultar. Y no poder ocultar creo que es interesante porque ya está ahí, ¿no? Tanto para políticos, tanto para sociedad civil, tanto para asociaciones, para el público en general, ya ese mundo existe. Estas personas tienen una cara, tienen una voz y dicen cosas interesantes, dicen cosas que ellos sienten, que ellos piensan. Entonces ya no te lo cuenta una película en Hollywood, ya no te lo cuenta una telenovela, ya te lo está contando él. Entonces acercar ese mundo que no existía, eso para mí es lo más importante. No, a ver, Alex, tienes toda la razón. Hay gente que le gusta, hay gente que lo odia. Hemos sido target de hate. Y yo siempre lo he dicho, para mí penitencia es... Si tuviera que describir una palabra, penitencia es disruptivo, porque creo y estoy convencida que la disrupción es lo que México hoy necesita. ¿Cómo nos toca esas fibras en el cuerpo que nos hacen sentir enojo, rabia, impotencia, tristeza, felicidad, emoción? En el momento que salió Malacara de la cárcel y gracias a toda la gente que donó dinero para que pudieran pagar la fianza de Malacara y entonces Malacara saliera de prisión con esa historia de terror que tiene, lo ves y es este tipo que yo por lo menos juré que me iba a contar una historia de ser el tipo más malo de Malolandia y resulta que es un niño que lo ataban con cadenas de chiquito en su casa, que terminó viviendo en la calle, que ningún niño debería de estar durmiendo en las coladeras realmente. Entonces como es disruptivo porque nos enfrenta con la realidad de México. Yo siempre he dicho, las cárceles de México, cuando alguien nunca ha entrado a una cárcel me dice, ¿cómo es la cárcel en México? Le digo, es un pellizco así de la sociedad metido entre cuatro paredes. Y lo ves adentro, no nada más en la dinámica donde Juana Barraza, la Mataviejitas, tiene su puesto de tacos y luego la China tiene su puesto de cafés y a ti te hicieron el café más rico del mundo una vez en el frappé, un frappuccino delicioso. A mí me hicieron mi primer baby shower con Pía, me lo hicieron adentro de la cárcel y decoraron toda la cárcel. Estuvo increíble, fue sorpresa. Ajá. Sofía Niño de Rivera, la comediante, mi prima, lo organizó con un grupo de PPLs que tuvieron la iniciativa y me decoraron una palapa en un dormitorio en Santa Marta, Catitla. Qué fue increíble. Y hicieron con foamy chuponcitos, hicieron unos baberitos. La verdad fue de los momentos más increíbles que he vivido en la cárcel, especialmente con mis queridas Polanco, que son las que organizaron esto. Pero hemos sacado historias que el mexicano normalmente dice que se mueran en la cárcel, que avienten una bomba dentro de la cárcel y que explote y nos harían una mejor en la sociedad, que todos se mueran, que aumenten las penas, que por qué no se implementa la pena de muerte. Esas son cosas que escuchamos y que leemos en los comentarios todos los días, pero cuando te empiezas a escuchar las historias de estas personas que nos están platicando sus historias de terror, una Mayra, ¿no?, que prácticamente fue prostituida con su mamá y que su mamá la prostituía y luego iban y se prostituían juntas en una especie ahí como... Y luego la odiaba, pero luego la perdonaba, pero luego se la volvía a hacer. Sí, son historias... de terror, sí, pero dolorosas que nos hablan de lo que tú estás diciendo, Pana, que es como de esa corresponsabilidad social. Entonces, para mí, penitencia es disrupción y es una sacudida de decir... Esto es lo que es México muchas veces. Digo, México es mucho más, pero... Nada más rapidísimo, es un espejo, o sea, es un espejo en todo. O sea, sí es la sociedad y es igual, digo, depende del penal, pero es la ciudad y hay comercio y ahí están los buenos, los malos y los no sé. O sea, es lo mismo, es un espejo, pero también a mí lo que me ha pasado es decir, mínimo en este país, digo, en todo el mundo, pero en este país todos tenemos medio pie adentro de la cárcel, ¿no? O sea... por las reglas, por los jueces, por un accidente, por la corrupción y la injusticia. O la injusticia, que pues, es un porcentaje muy alto, pero pues, es decir, híjole, o sea, sí de repente enoja y claro que a mí me pasó personalmente con un amigo que me dijo, oye, a mi papá lo mataron y yo sé en qué cárcel está y imagínate que un día sacas la entrevista y lo veo y ya va a salir en 5 años y mi familia tiene miedo. Obviamente es muy complicado, son temas difíciles y yo en lo personal nunca tengo al 100% una respuesta. O sea, no es blanco o negro, esto es medio gris. Claro que lo entiendo a mi amigo y le digo, oye, sí, tienes un punto, pero también tenemos que entender por qué pasan estas cosas, por qué pasaron estas cosas, o sea, dónde es la raíz para que no vuelva a pasar, como todo en la historia. Pues tienes que escuchar para no volver a repetir, porque si no, pues mínimo México va a seguir siendo idéntico o peor.
Claro. Ahora, nos han tocado capítulos donde un poco lo que tu amigo te dice, pues tenemos el caso de Popis, que es un secuestrador, donde él le pide una disculpa abiertamente a su víctima, habla de arrepentimiento para con una de las víctimas, y luego tuvimos aquí en estas sillas a la víctima hablando y mandándole un mensaje también a Popis dentro de prisión. Ese diálogo no se hubiera podido generar, a eso voy. Exacto. Y ella Eso es cerró su ciclo. Eso es lo que me parece increíble de penitencia. O sea, que esa conexión que tú sabes que generas, porque además, hay que decirlo, una entrevista, y lo decíamos el otro día, Sí. una misma persona la puede entrevistar 5 personas diferentes y van a ser 5 historias diferentes. Sí. El nivel de conexión que tú generas con la gente ha logrado que ocurran ese tipo de cosas. Porque Gracias. la confianza que se puede generar una persona que está en ese proceso de penitencia, para llegar al momento, y mira que se me paran los pelos de decirlo, de pedir perdón. Sí. Sí. Y luego entonces haya una víctima que tenga la confianza además de sentarse contigo a dar una respuesta. Sí. Y eso es lo que hace falta, si estamos de acuerdo, en México. Sí. En México nos hace falta diálogo, nos hace falta hablar de los problemas, Restaurar. restaurar. Es Por ahí eso donde es viene la importante. restauración. Es que de ahí viene la justicia restaurativa, que creo que lo que hicimos con el Popis y con su víctima, y no es que no quiera nombrar a la víctima, pero ella nos pidió el anonimato, es eso, es cómo restauro. Por lo menos del lado de la víctima, no hemos vuelto a ver a Popis, estaría interesante volverlo a ver, pero... Ella quería que le lleváramos su... Sí, hay que llevárselo. video, Ahora sí. que vayamos, se lo llevamos. Pero por lo menos la víctima se paró de esta silla y escuchó la historia de Popis y dijo, necesitaba esto. Wow. Necesitaba esto. O sea, para mí, porque para ella se le rompió su matrimonio, su esposo, Claro. que también fue secuestrado por Popis, se murió con una depresión terrible por el alcoholismo que le dio después del cautiverio, o sea, los daños que hacen, ¿no? Estos micrófonos siempre han estado abiertos a las víctimas, pero creo que justamente el conocimiento de esas ambas partes ha sido súper enriquecedor para penitencia. Y creo que eso es muy importante. Y lamentablemente, si están de acuerdo, no es algo a lo que estemos acostumbrados, ¿no? O sea, vivimos en un país y en el que agarras un lado o agarras el otro. Siempre Claro. tienes que, lamentablemente, la polaridad tiene que estar. Tú estás o de un lado o del otro. Y decir, no, espérate, yo puedo estar acá, escuchar un punto de vista, escuchar otro y sacar mi propia conclusión, ¿no? Y creo decir, que no estoy de acuerdo, pero lo entiendo. no estoy de acuerdo, o estoy de acuerdo con esto y con esto no. Pero a lo que voy es que generalmente el formato de crimen, ya sea que se pone del lado de una víctima o se pone del lado de un criminal o se genera... Creo que acá hay algo interesante, que es que el diálogo solamente se va a generar en el momento en que seamos capaces de escuchar esa posibilidad de oír y de escucharnos, ¿sabes? El especialista, la víctima, la persona privada de la libertad, la activista, la ciudadanía, porque la gente se escucha y se lee en YouTube. Ujú. Eso es lo que yo creo que es lindo de todo. No, hay comentarios que tienen de que alguien pone un comentario y 600 contestaciones a ese comentario. Claro. O sea, se genera... Conversación. A mí, de lo más bonito que me pueden decir, y me acuerdo una vez en una boda que se acercó una chava y me dijo, Saskia, yo soy fan de penitencia, tú no me conoces, pero has generado conversación en las mesas de mi casa y con mi familia. Y me encanta porque se han vuelto comidas súper enriquecedoras, donde también como familia nos hemos conocido más y hemos entrado como estos debates, porque son diálogos, pero muchas veces se vuelven debates de... No, pero yo sí creo en la pena de muerte, pero no, yo creo que estuvo mal, pero yo creo que estuvo bien, pero yo creo, ¿no? Y eso me parece que es maravilloso. Y han habido, escucho y digo, creo que eso es penitencia. Penitencia es true crime, pero con causa, porque jamás nos atreveríamos a sacar algo nada más por sacarlo. Ni en el capítulo que más duro nos han pegado, que es en el de Lupita, la niña de los calcetines rojos como víctima, ni en ese capítulo me arrepiento de haberlo sacado, porque creo fijamente que lo que hizo la mamá de la víctima, esta asesina, ¿no? Fue
confesar por primera vez lo que ella hizo. Porque en México la narrativa que hubo a través de ese caso fue el hombre, ¿no? Una vez más el hombre es el agresor, el hombre es quien... Y ella dice, no, la adicta era yo y quien maltrató a la hija hasta causarle la muerte fui yo. Y también la verdad importa. La verdad es importante, que se conozcan la verdad de los hechos. Me parece que es como súper importante y creo que eso también aporta penitencia. Sí, y a ver, por ejemplo, digo, ahorita uno de los comentarios, tenemos varios comentarios que quiero leerles, pero tipo en eso, por ejemplo, yo lo veo un poco tenemos la historia real como fue y la historia que cuentan los medios, en muchos casos, ¿no? Mario Sáenz y muchos casos más. Y creo que penitencia está en medio, ¿no? O sea, porque penitencia está en medio de decir, esta es su historia, esto es lo que salió en los medios, ¿ustedes qué opinan? Y creo que es de alguna manera como funciona tipo un documental. Un documental expone el caso, te lo está exponiendo la víctima. Luego nos dicen, digo, la persona que lo vivió, luego nos dicen, está mintiendo, yo veo en las noticias que no sé qué, bueno. ¿Quién te contó las noticias? Esa es otra parte. Esa es otra parte. O sea, como dicen que hay 3 verdades, ¿no? Tu verdad, mi verdad y la verdad. Uh-huh. Entonces creo que penitencia un poco está en medio, ¿no? O sea, sin ser muy presumido, pero decir, pues, penitencia está en medio. Nosotros no nos paga nadie, nosotros no estamos con ningún medio ni nada. Nosotros exponemos el caso, no editamos. ¿Puede que esté mintiendo la persona? Pues sí. Chance tiene algún brote, chance quiere quedar bien con alguien, o chance no, pero esa también, es la... O chance, y eso también hay que decirlo, chance y el propio proceso de reinserción de esa persona ha hecho que para poder sobrevivir, porque eso pasa mucho en la mente criminal, para poder sobrevivir se modifica la historia él mismo, ¿no? Y no se vayan tan lejos a un crimen. Es como cuando nosotros, yo creo que los 3 aquí hemos sido malas parejas con alguna novia, ¿no? Entonces, lo que es importante aquí es... Cuando pasa el tiempo y hiciste una maldad a una pareja, a un amigo, a un algo, la historia se te modifica a veces en la cabeza. Pero lo que creo que es importante y que estás diciendo tú es, estos micrófonos están abiertos para todas las partes. Cuando víctimas nos han buscado, nos han dicho, yo quiero... A ver, víctimas nos han buscado para decir, por favor, entrevisten a mi agresor. Eso salió después, ¿no? O sea, penitencia no estaba pensado así en un principio. Era cuando vimos, dijimos... Pues está este estudio, vamos a darle el al otro. Y luego, pues, por ejemplo, con el caso de Julia Borbolla, ¿no? Que es una picuda en el tema de los niños. Oye, ya tenemos un caso muy fuerte de niños, ahora a la experta. Entonces, meter expertos y víctimas creo que le dio un balance que fue increíble y enriquecedor. Claro que en los números, ¿no? La gente quiere ver más cárcel. Sí. Y se entiende. Ahora, también es cierto que si bien estamos en el medio... Cuando hemos tenido que dar un punto de vista, también lo hemos hecho. Por ejemplo, inocencia en prisión, ¿no? Ese es un caso. Los niños en narco. No hay manera de que no hablemos de ese tema con una postura. Sí, no. O sea, como que también yo creo que el editorializar, ¿no? O sea, porque yo creo que está muy bueno abrir el micrófono y poner la mesa, pero también está bueno, ¿no? Sí, cuando decir, esto es lo que opino. Y muchas veces, de nuevo, vuelvo al tema de crimen, que muchas veces los documentales de crimen, los contenidos de crimen, incluso cosas que ves en YouTube, ni siquiera tienen punto de vista, ¿sabes? Y yo digo que hace falta más de eso, porque en la conversación y en la polémica es donde se va a construir, ¿no? Sin duda. Y hay cosas en las cuales sí hay que tener una postura. Yo, por ejemplo, con los payasitos, tengo una postura muy clara, que es, me duele el corazón todos los días sabiendo que están los payasitos en prisión de manera inocente. Me duele saber que Dulce sigue en Santa Marta. ¿Sí? Me mata saber que Serpa, aún teniendo el asesino confeso, pidiendo el asesino real que suelten a alguien que acusaron por el delito que él cometió, aún así sigue en prisión. ¿Y cuántos comentarios más, emails que nos llegan? Y también les pido un poco de, a veces, paciencia. Nos encantaría tener una varita mágica y todos los inocentes en prisión, pero es un sistema muy complicado. Vean el caso de Serpa, ustedes ya lo vieron. O sea, no hay una prueba en contra y sigue ahí y no hay manera y hemos hecho hasta lo imposible. Ya no existe el juzgado, o sea, no estamos pudiendo recrear el caso para comprobar su inocencia porque ya no existe el restaurante, ya no existe el juzgado, ya no existe... El expediente. El expediente no existe, es una cosa... No, y nos encantaría poder, pero es muy complicado porque pues, el sistema es complicado, porque la burocracia es complicada. Entonces, tampoco leo muchos comentarios que, pero ayuden a que mi hermano, que
sí queremos y vamos poco a poco, ¿no? También con su ayuda y entre más nos vean y todo, pues Penitencia va a ir creciendo y nos encantaría tener diferentes unidades que estén todo el tiempo. Ya tenemos un grupo de abogados y todo, pero tampoco nos da de repente el tiempo ni los recursos, pero el futuro sería ese, o sea, tener un departamento especializado de inocencia en prisión que esté todo el tiempo viendo casos y poder sacar más gente inocente, pero también es un tema, ¿no? Y ahí invitar a los abogados penalistas a que se quieren subir. Ya tenemos al Güero Nazar, a Gabriel Castañeda y al Chore Moreno, que son 3 abogados que nos ayudan muchísimo con el tema de inocencia en prisión, para que podamos tener nuestros propios abogadas aquí que ayudan y que llevan, que sepan que los 5 casos de inocencia que representamos son casos que son llevados por abogados que están in-house dentro de Penitencia, que su única chamba es defender a estas 5 personas. Sí, y eso toma mucho tiempo y muchos recursos, ¿no? A ver, Pana, tú eres el creador de Niños del Narco. Quiero que hablemos de inocencia de prisión, quiero que hablemos de Niños del Narco, quiero que hablemos de varias cosas, pero empezando por, ya hablamos un poquito de inocencia en prisión. ¿Cómo fue para ti? Porque estoy segura que todavía hay gente que no entiende que los 2 niños del narco que sacamos son actores, que son testimonios reales, que son actores que replicaron entrevistas de niños reclutados por el narcotráfico, pero ¿qué significa? Vamos a aclarar un poco. Son los únicos 2 de todos los capítulos que son actores, sí. Y fue parte de una campaña o un happening que se hizo porque legalmente, si son menores de edad, no pueden salir las caras. Entonces recreamos con testimonios reales 2 actores y los pusimos. Porque luego pasó que la gente dijo, entonces todos son actuados. No, ninguno es actuado más son que 2, esos. que es Orlando y Gabriela. Y son 2 actores. Ahí les Sí, pero además el link para que la gente nada más entienda Es eso. más, Porque que la gente vaya al estudio. Si te ves en www.reinserta.org, ahí hay un estudio donde hay más de 60 testimonios de niños reclutados del narco que de la Fundación Reinserta hicieron, con entrevistas que hicimos, me incluyo, en todo el país a niños del narco. y Pero estos fueron 2. estos fueron 2. ¿Qué fue para ti, Pana? ¿Cómo te enganchaste con ese tema? Porque le metiste el corazón sí. completo y... Sí, completo, sí, han sido ya más de 3 años. A ver, ha sido, sin duda, yo te diría que el proyecto más lindo que me ha tocado hacer en mi vida. Y mira que he hecho muchos ya. ¿Sí? Sí. No sabía que lo consideraba. Pero sin duda, o sea, no tengo ninguna duda. Digamos, a nivel personal, yo venía de hacer muchas campañas publicitarias como creativo publicitario. Tuve mi agencia de publicidad y de repente llegó un momento en el que quise empezar a hacer cosas con mis ideas y con mi narrativa y con los contenidos que realmente significa dejar un poco algo más que vender algo, ¿no? Sí. Y creo que ahí fue donde nos conocimos. Digo, ya Alex lo conocía desde hace muchos años, pero nos reencontramos. Y luego contigo, cuando me invitas a escuchar, y te oigo todas las veces que grabas y tal, y oigo a Tacita, a Miranda, digo, wow, Y me acuerdo que te llamé y te dije, porfa, querida, vamos a encontrar, ya está por salir. Lo encontramos. Y lo encontramos, ¿no? No, y ya ahí, estaba afuera, ¿no? y ahí, no, en ese momento estaba adentro. Me tocó, de hecho, hice un Zoom con él todavía estando claro, adentro. yo me acuerdo que ¿Te te lo acuerdas? presenté. Me lo Hicimos presentaste. un Zoom con él desde la comunidad de internamiento Exactamente. en Coahuila. En Coahuila. Cierto. Me lo presentaste, lo conocí en COVID todavía, imagínate. Y cuando sale, te digo, oye, necesitamos encontrarlo. Logramos encontrarlo. Y claro, ya era mayor de edad, ya podía dar su testimonio, pero aún así seguía siendo un testimonio de un niño que había sido reclutado por el crimen organizado. Y volviendo un poco a lo que decían por dónde arrancaban, que es Orlando y Gabriela, decidimos tomar esa historia, además en un momento para levantar la mano sobre lo que está pasando con los niños del narco en las elecciones. Sin duda. Y se logró con ese... ¿Y por qué usamos actores? Para generar ese ruido y que se firmaran. ¿Y cuántas se firmaron? Se firmaron muchos diputados, senadores, candidatos a la presidencia, Maine, Xochitl, lo firmaron. Que se comprometieron a luchar por el tema. A atender el tema. Atender el tema. Pero bueno, nada, digamos, volviendo un poco a esto, nada, para mí, querida, ha sido, como te digo, poder realmente sentarme con alguien y ponerme en la vida y en los zapatos de alguien
y obviamente ya terminar siendo parte de la historia, porque cuando tengo la posibilidad de que Reinserta entre en la jugada, también demostrarle a un país que hay esperanza, porque cuando hay un Reinserta que le da la oportunidad y que luego a veces te das cuenta que no solamente tiene que ver con que exista o no la institución, sino que tiene que ver con lo afectado que puede estar alguien que sufrió lo que sufrió él. Y que a veces él se juega a sí mismo en contra, pero aún así sigue teniendo eso que lo motiva a seguir adelante. No, la verdad que por eso te digo que no hay duda de que sí ha sido el proyecto más lindo que me ha tocado. Tacita es una de las historias más fuertes. A mí de ese caso de lo que más me traumó fue que hay orfanatorios que están patrocinados por la delincuencia organizada y que realmente sí están creados para empezar a entrenar a los niños desde ese momento. Tanto así que terminen queriendo asesinar al director, propio director. 12 niños. Y luego terminó en la delincuencia organizada. O sea, luego terminó, pero es que la gente no sabe que la historia en México de los niños del narco empezó con un Chapo Guzmán patrocinando en la frontera orfanatorios para que los niños después terminen trabajando para ellos, para el propio cartel. Y eso no se dice nunca. Eso nunca se dice. Apenas esfuerzos como los niños del narco, como estos testimonios de Orlando y de Gabriela, ponen esos testimonios y esas historias sobre la mesa y sacuden a México. Ustedes no sé si luego lo vemos otra vez en entrevistas como la que hicimos en Cancún de este chavito de Tabasco, que era lo mismo, o sea, idéntico. Buenísimo. Entonces dices, espérame, no son casos aislados y además uno frontera norte, otro frontera sur. Es casi sistémico, Y ¿no? es idéntico. O sea, Claro. cuenta lo mismo sin saber de un proyecto ni nada y su historia es la misma. O sea, es el DIF, entonces se amotinaron y contra el director porque les pegaban. Entonces ves estas cosas que se vuelven a repetir y ahí es cuando dices, pues penitencia, lo mínimo que hace es visibilizar. Ujú. Ya si pasa algo, no, pues hay instituciones y cosas que tienen que, pero mínimo que lo sepa la gente. Y mucha gente de repente lo ve y dice, pero es que ¿cómo le dan voz a estas personas? Pero, Pues es pero que además, ¿cómo no? y no solo la institución, porque a mí una de las cosas lindas que tiene es que no estamos acostumbrados a hablar de la salud mental. O sea, muchas de las historias que nosotros tenemos encontrando ese origen de nuestra violencia, o incluso con Miranda cuando entiende todas las cicatrices que ustedes bien han visto en los estudios, de cómo entonces su terapia con su familia y cómo la violencia termina entonces siendo parte de que lo hace quien es. Esas cosas, no, digamos, hay que decirlas, ¿no? Y tiene que ver con la salud mental que no se habla tanto. Sin duda alguna, son esos temas que incomodan, y especialmente la salud mental incomoda mucho, y las consecuencias también. Yo creo que Penitencia algo que hace es que, porque cuántos comentarios no hay de, ya entendí la gravedad de pegarle a mis hijos para, según yo, educarlos, ya entendí la gravedad de no creerle a mi hija cuando me dijo que la estaban abusando sexualmente de ella, ya entendí la gravedad. O sea, que al final del día lo que duele de Penitencia es que nos proyectamos en ello. Nos duele la corresponsabilidad. A mí me pasa, yo desde que hago Penitencia y voy en el coche y veo a niños pidiendo limosna en la calle, me duele mucho más, o lo veo, me ha dolido siempre, pero lo veo mucho más. Claro. Y veo la cara de una Mayra, o veo la cara de un Malacara, o veo la cara de cualquiera de los chavitos Yo cuando de te vi llorar, Cancún. que por primera vez te había visto llorar, Sí. y yo decía, a ver, y cuéntame un poquito, porque ¿qué pasó por ti? Que fue la única vez que yo te he visto en una entrevista llorar, que te llegó tan El de los cerca. payasitos. Para mí los payasitos ha sido de los casos más duros. Me rompe el corazón porque toca la nobleza absoluta de las infancias, que es el reírte con un payaso, ¿no? A dos mexicanos que salen a emprender, salen a crear. Ninguno de los dos viene de clase social media, ambos son de clase social baja y lograron subir a clase media a raíz de esfuerzos, gotas de sudor, chambearle, pusieron su negocio, le chambeaban durísimo. A mí me impresionó cómo hablaban de, pues durante el día pedían, ¿no? Hacían shows en los microbuses, en los metros, y se ganaban a peso su vida, y luego iban a eventos privados. O sea, es el ejemplo perfecto de un mexicano ejemplar
son ellos, y es el ejemplo perfecto de lo mierda que es el sistema de justicia, que son capaces, porque yo me acuerdo cuando salió esa nota, y era como policías payasos secuestradores, payasos, y quisieron satanizar, y la gente estaba indignadísima. ¿Por qué? Porque a alguien le pareció chistoso tomarles una foto y viralizarlo, y diciendo, esto es lo que son. No importa el juicio que han pasado, yo no estuve en los zapatos de los payasos, yo no estuve en los hechos, no había ni pasado un proceso para que diga si en efecto sí secuestraron a esa niña, a esos dos payasos, y ya los habían acribillado mediáticamente a esos payasos, y luego conocer a las esposas y a la mamá de los payasos y ver esta lucha que tienen, que es inalcanzable. Me rompí, me pareció, y a mí no hay nada que me duela más, de verdad, que la injusticia. O sea, una autoridad, un uniformado con poder de decisión, que sea corrupto, que sea injusto, que sea malo, me parece lo peor que hay. O sea, y peor que cualquier narcotraficante, que cualquier ratero, que cualquier secuestrador, porque ellos por lo menos son malos y son malos, ¿no? No pretenden ser otra cosa, pero un uniformado que se atreva a subir a su patrulla, a un trabajador, sabiendo que es un inocente, que lleguen a la fiscalía y que haya un ministerio público que sea capaz de inventar en un expediente porque no le dieron el dinero que pidió. Eso para mí es la escoria de la escoria. Y entonces eso fue lo que me pegó tanto con este caso, que es cómo podemos destruir vidas de esta manera. Y más, ¿no? cuando tú ves las fotos que ellos te cuentan que les tomaron y todo, y nosotros, ahorita ves el periódico, los ves y dices, hijos de la chingada, pinches secuestradores. Claro. O sea, las mismas fotos que ya te cuentan cómo se las tomaron, que de repente, a ver, desmaquíllate, fotos. Obviamente tú los ves y juzgando, pues si el medio te dice payasos secuestradores, los quieres ir a linchar y los quieres ir a matar. Ahorita nos llega un reportaje y lo lees y los quieres ir a matar. Y escuchas la historia. Entonces, aquí es cuando un poco pues recalco el por qué hay que escuchar las historias por esto. Porque a todos nos vendieron una noticia con unas fotos durísimas, payasos secuestradores. Porque aparte los hicieron como semi-despeintarse. Sí, porque los medio maquillaron y no. Entonces, pues los ves como sudados, despeinados. O sea, son genios. Claro. Toman la foto, lo ponen y de repente... ¿Dónde está el debido los proceso? Quieres ir a matar. O sea, ahorita me los pones y los no, aparte te dicen, payasos que secuestran a una niña. No, pues, ya, listo. La perversidad de su máxima impotencia. Claro, le tiraste la sentencia, además con una narrativa ya establecida. Entonces, cuando ves la pregunta, ¿por qué le dan voz a esa gente? Ahí está, el ejemplo. Claro. Ese es el ejemplo más claro. Habrá otros más duros y habrá otros más leves, pero siempre hay que darles voz. Nada más tenemos que escuchar y siempre está la opción de no escucharla. Y hay historias duras que esta no, esta sí, esta no. O sea, por eso tenemos muchísimas y van cambiando. También la gente, es que no, queremos más fuerte. A ver, tampoco estamos en una plataforma de entretenimiento. Hay casos muy duros, hay casos no tan duros, hay casos que aprendemos más, hay de todo, pero eso es lo que tenemos que enseñar como penitencia de lo que hay en la cárcel, hay de todo. A mí una, y esta sí se las quiero contar porque yo me la llevé así muy, muy claramente, me tocó estar oyendo hablar de Topo Chico Monterrey, sí, eso es... y me tocó oír a mujeres con penas de muerte en California. Que ya la perspectiva que me dio Topo Chico desde que tú me contaste por primera vez, pero oírlo desde primera mano a alguien que por un crimen no muy grande había llegado y era peluquero y vio pasar y se convirtió en una víctima de un sistema que era horrendo que ocurría allá adentro porque las reglas, o sea, era de sobrevivir. Sobrevivir, era un sobreviviente ahora dentro de la cárcel. Y luego entonces ves a una persona que está por morir en algún momento pero vive de pronto en un sistema que es sumamente diferente, pero vive también su propia penitencia. A mí esas polaridades, digámoslo así, te hablan y por eso me gusta que penitencia tiene ese nombre, que es poder entender la naturaleza humana enfrentada a situaciones como que son tan extremas, ¿no? Sin duda. ¿Cuál ha sido para ustedes? Para mí, pues los payasitos, ya se dijo, ha sido el momento de más vulnerabilidad. Para mí,
Aparte, mi hija está obsesionada con los payasitos porque son unos divinos que le hicieron una muñeca padrísima. Le tejieron a Gerardo, le tejió una muñeca padrísima a mi hija. Y ese para mí es mi talón de Aquiles, ese caso. Digo, Dulce también, y Serpa. Pero también hay capítulos que me ha costado muchísimo trabajo. Hay un capítulo en especial que hicimos en esa donde yo no estaba preparada para entrevistar a un psicópata. Creo que aún no sale ese capítulo, entonces no lo voy a arruinar, pero fue otra vez durísimo entrevistar a un psicópata de nacimiento, o sea, una persona con cero capacidad empática. Bueno, no olvidemos el caso de Bart y la revuelta que fue el caso de Bart. Y sigue siendo el haber entrevistado al sicario de uno de los periodistas más importantes que aparte tuvimos también aquí en este espacio. A mí, y fíjate que no recuerdo su nombre, soy muy malo luego para recordar los títulos, pero lo vi en persona, esta persona en California que fíjate que de los casos, me vas a decir, es quizás el menos sanguinario, porque Ya sé lo vas a decir, el de la manejada borracha. Él venía manejando borracho. A mí me pasó, yo me estrellé manejando después de haber tomado. Y yo escucharlo y verme en esa persona diciendo, yo pude haber sido él. Claro. ¿Sabes? Porque yo pude haber estado en los zapatos y tu vida se acaba totalmente por decidir tomar y manejar. A mí ese No, y cómo lo contaba él, porque él decía, yo no hice nada que no han hecho mis familiares hispanos en Estados Unidos. Tomar y manejar. Lo hacíamos, lo vi en mi abuelo, lo vi en mi papá. Y creo que aquí sí, como mexicanos, lo hemos normalizado un poco, ¿no? Ahora con los alcoholímetros, gracias a Dios, sí, pero sigue estando, ¿no? Pero sigue estando, y este cuate lo cuenta, dice, yo no soy un asesino, pero maté a una persona. Y decía, pues es que al final sí soy. Y entonces ves cómo desde su historia la esposa se muere, la hija se suicida, sobredosis, o sea... Porque sí eso también es la cárcel. Sí, es desde ahí. La penitencia que ocurre después de que esa familia se destruyen. No, esa es durísima, esa es durísima. ¿Y cuánta gente en ese? Yo me acuerdo que tú estabas traumado con los comentarios porque 1000 comentarios eran como de... Impresionante. Yo manejo y tomo, yo he estado al borde de matar a alguien más, mi papá es esa persona. Sí, ¿no? o el de, ¿sabes? Digo, de ese tipo de comentarios, el del psicosocial, no me acuerdo, Fernando creo que es su nombre, que tenía un tema de salud mental, como decía el pana. El que aventó. El que mató a su familia por presión económica, ¿no? Y decía, trabajo y no me da la lana y me corrieron y todo. Entonces, veía lo que venía a futuro y tuve que matar a mi familia. No se justifica, no crean que lo estoy justificando. No, pero salud mental también. Pero es salud mental. Y ahí yo me acuerdo de un comentario, lo estaba buscando, no lo encontré, pero me acuerdo perfecto, porque fue de los primeros que era una señora que decía... Después de ver este capítulo, ya entiendo a mi esposo que trabaja. Y yo le sigo exigiendo. Desde hoy, cada vez que llegue, lo voy a consentir más, lo voy a abrazar más y mis hijos vamos a estar más pendientes porque veo cómo se esfuerza y como no le va bien, yo le exijo más y todo. Entonces, como que ese fue de los que a mí más me han pegado porque será muy real. Vio esa entrevista y dijo, ese puede ser mi esposo. Y ahí se resume el true crime con causa. Sí. El crimen con causa. O sea, realmente una historia que te hace reflexionar y te hace cuestionar, ¿no? En este caso, a esta señora, a mí, a todos nosotros, cada quien ha sido tocado de alguna manera y eso no lo hubiéramos tener si no hubiéramos escuchado esa historia. O los comentarios que de repente, o las fotos que le mandan a Saskia, nos mandan en el grupo, que es, vean, yo estudio y ahora en mi universidad nos ponen penitencia. Oye, esta escuela de policía, estamos viendo los casos, porque también esa es otra, y lo hemos platicado, nos gustaría también, en un futuro, darle también voz a los policías, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos criticar a la Policía de México, podemos criticar a nuestra policía, siempre, y sí hay casos que hay que criticar. Pero todos los que entrevistamos dentro de la cárcel están ahí por un buen policía, ¿no? O malo. Pero un policía hizo su trabajo. Claro. Entonces también esa parte, pues también a mí me gustaría... Me encantaría un poco, ¿no? Resaltar, porque ves a los custodios, claro, la imagen son los peores, son los corruptos, y no voy a justificar a nadie, probablemente haya. Pero hay 1 o 2 que no. O 100 o 200. Esas historias también. Bueno, hay una entrevista con una custodia que es maravillosa, donde hablamos desde la maternidad y ella hace esta ejemplificación de cómo ella era mamá y entonces cómo es trabajar en un penal donde hay mamás
penadas con sus hijos dentro de la Wow. cárcel y toda... Yo nada así como detesto a los uniformados corruptos, no hay nada que respete más que un uniformado digno y un uniformado Claro. que haga su trabajo bien y de manera honrada. Creo que han habido capítulos que son maravillosos que también muestran había un policía, el día que entrevistamos al Coqueto había un policía que estaba ahí cuidando, que no era un custodio, era un policía que estaba ahí cuidando y de repente se reconocieron el Coqueto y él. Sí. Y él Él lo había detenido. Wow. Estuvo impresionante eso. Y entonces el Coqueto le decía, no, le decía, pues tú estabas haciendo tu chamba. Y Ángel le contestaba, pues sí, me acuerdo muy bien, te agarré ahí en no sé dónde. Sí. Ese momento también fue Wow, bien qué interesante. buen momento. Y entrevistas como el Coqueto, donde la gente podría cuestionar, pues, qué reflexión hay detrás de un asesino serial. Eso, para mí, penitencia es y siempre va a ser que las historias se cuenten. De las cosas que más me duelen en México es saber cómo se manipulan las historias ante los medios de comunicación y luego se cuenta una versión, y voy a decir una estupidez quizá, pero es ¿quién mató a Colosio? ¿No? Que no tengamos el derecho en México de saber quién realmente mató a Colosio, qué pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Este tipo de cuestiones a mí me vuelan la cabeza. Entonces yo sí quiero agradecer a las autoridades, Claro. a los subsecretarios, particularmente a los secretarios de seguridad, que nos han abierto las puertas de las cárceles a decir, ahí están las historias, cuéntenlas. No, y también muchos de repente cuestionan, es que cómo tienen el acceso y todo. Pues, oye, creo que toma mucha responsabilidad darnos chance, ¿no? De entrar, y la verdad es que al final pues es contar la historia que es. Nunca nos han dicho eso, sí lo tengo que decir. No, no, esta no, por favor, no tomes aquí. O sea, puertas abiertas. Y la verdad es que hemos encontrado más sorpresas que decepciones. Mínimo yo, que estoy con las cámaras por todos lados. De repente veo lugares y digo, es que la gente tiene que ver esto, porque Claro. qué buena chamba han hecho los subsecretarios y los PPLs que pintaron estos murales y están espectaculares. O sea, lo del Día de Muertos en esa bordo, a mí me voló la cabeza. O sea, Sí, vimos lo de- un concurso de altares que yo no he visto ni en Disneylandia. Te lo juro, Estuvo impresionante. Y duele un poco, y sí, ahí sí el corazón, decir, ¿quién lo ve? Nadie. Nadie. No pueden ir los familiares porque están Pero dentro bueno, de los sí lo modos. vieron porque hiciste un video Claro, espectacular. hicimos el video y fue, pero yo de repente, todo lo que le invierten de tiempo, de lana, o sea, agarran, No, ¿sabes qué es más empiezan a... doloroso? El talento que tienen y que está tan desperdiciado porque se fueron por una ruta distinta. Sí. Yo sí O vi por un accidente, pero vimos unos altares, yo no lo podía creer, que no tienen ahí un taller o impresoras 3D. No. No, Tienen como manos. tú lo y- dices muy bien. Afuera no hay Nunca he visto. un altar así como los que hacen en esa Impresionante. bordo. También la labor que hacen, por ejemplo, Adriana del Reclusorio Norte, que es subdirectora, ella ha dedicado su vida entera. Ella ya debería de estar retirada y no se ha querido retirar. Y ella le mete al tema de adicciones. Y tenemos ahí el capítulo donde también todo el mundo se movilizó, el fandom de De Oscar. penitencia de Oscar, se movilizaron para mandar, muy lindo. pero shampoo, pero jabón, pero toallitas, todas las necesidades básicas que podemos necesitar para aquel PPL que dice, quiero estar sobrio. Claro. Ya no quiero seguir con esta vida, entonces me voy a internar. Estoy ya en el reclusorio con una sentencia, ahora me voy a internar adentro del dormitorio, y ahí es como el hoyo del hoyo del hoyo, y hay personas que trabajan en el sistema, humanas que se dedican a salvar vidas, y Adriana es una de ellas también. Hay gente increíble. Y todo de alguna manera, todo lo que estamos hablando, esto es si nos damos cuenta de un ecosistema de seres humanos viviendo tragedias, aprendiendo de lo que se vivió, y no insisto, no solamente es quien está delante de las cámaras, ¿no? O sea, son todos los que de alguna manera terminamos viendo esos episodios, comentando, todos los que están del otro lado, y eso yo creo que es lo más importante, y lo que tú decías, generar conversación. Y lo polémico siempre va a estar, y el hate siempre va a estar y todo, pero y tampoco queremos convencer a nadie, ¿no? Nada más la idea es que entendamos todos que así es y por eso se hace, y queremos crecer en eso. La inocencia es lo que más le queremos dar. A mí sí, lo de la inocencia me rompe el corazón, pero también las otras historias para decir, híjole,
es lo de esta señora. Ya con mi esposo voy a ser más buena onda porque Ujú. no quiero acabar ahí. Ya hicimos, ya hay una acción. Y creo que cada capítulo a cada quien le va a dejar una acción, ¿no? Y de repente, chance unos lo vas a ver, ese no me transmitió nada. Perfecto, pues el siguiente. Claro. O sea, al final de cuentas es eso, true crime con causa, porque sí ves, pero puedes tomar una decisión después de qué hacer o qué dejar de hacer. ¿Cuál Chance, es? chance te lleva a hacer una donación a una fundación, a Reinserta. Chance te lleva a hablar con tus hijos y ponerle los Claro. episodios a tus hijos. Que qué mamá le pondría los episodios de penitencia a sus hijos. Pues chance una mamá que despertó y dijo, espérense, mi hijo, lo estoy viendo que está saliendo con estos cuates no tan buena onda, está medio cayendo en las conductas que no sé, el coqueto dijo, está idéntico. Voy a hablar con él. Vamos a prevenir algo. Ahí ya Claro. funcionó penitencia. Entonces, con eso yo ya me voy Qué tranquilo. bueno. ¿Cuál ha sido, digo, ya para empezar a cerrar, cuál ha sido para ustedes ese capítulo o ese momento de algún capítulo que se va a quedar con ustedes para siempre? Yo tengo varios. Estaba pensando ahorita, yo también soy malísima para los nombres y imposible acordarnos de los nombres de todas las entrevistas que hemos hecho, pero este niño porque el niño que se subió al microbús y que ahora está con una pena de por vida en el Estado de México, el morrito, que por un asalto, carajo, por 200 pesos o 400 pesos que pudo haber sacado ese día. Incluso es más triste. Su mamá era la única de la familia que no estaba en la Que no familia. estaba en la cárcel. No, en el tema como delictivo. Y en la pandemia, pues empezaron a Un quedar tío creo que lo sin llevó. trabajo y el tío le dijo, vente. Él no tenía ni arma. Él, no voy a decir nada más, pero él cobraba. No, a todos nos enojan los videos de las combis en el Estado de México. Generalmente, este cuate fue a ayudarle al tío. Con escasos 18 años menos. cumplidos Claro. y el hecho de que se haya volteado la combi y murieran tantas personas le dio varias sentencias, creo que tiene varias, ¿no? Sentencias de por vida. Y es de esos niños que digo, tenías todo para salir adelante. Nunca me voy a olvidar del caso que entrevistamos en Cancún, cuando habla de cómo era víctima del turismo sexual infantil, y cuando dice era un tipo gordo, un tipo feo, Era un gringo, ¿no? canadiense, Sí, que canadiense. él siendo un niño, como este canadiense vino a abusar sexualmente de él. Esos me rompen el corazón. No puedo no pensar en Dulce, en cómo llegó embarazada cuando la detuvieron con gemelas y hoy no sabe el paradero de sus gemelas, no sabe Sí. qué pasó en la tortura. En algún momento se perdió la vida de esas gemelitas en su vientre y se lo sacaron y ella llegó a la cárcel ya no estando embarazada. O sea, No. me trastorna la cabeza eso. Tengo varias y bueno, Sí, los payasitos. yo cada uno me deja algo, ¿no? O sea, pero a mí, pon tú el caso de Serpa, sí, o sea, no, es que Serpa no lo puedo creer. Te lo juro, ahí es cuando dices, es que no puede ser posible que todo, Cuéntalo. ¿no? El tema de Serpa, está todo, una persona que cuando vamos a entrevistar al reclusorio, no, De máxima seguridad de de máxima seguridad, se acerca un cuate que se llama Víctor y nos dice, yo les quiero contar una historia, no es mía, sino de alguien más. ¿Cómo? Sí, está alguien inocentemente en la cárcel por algo que yo hice. Eso, No sé. eso es cabrón porque nunca nos había tocado. Nunca, no, son cosas que no puedes planear. Y también cuando en los comentarios, pero es que las entrevistas, ¿cómo? Pues así, llega este cuate así de la nada, no lo planeas, le damos la entrevista y nos cuenta la historia de este cuate Serpa, que lo tienen que ver, que es un taxista que, bueno, ojalá vean el episodio si no lo han visto, pero es una persona que nada más porque estaba en un lugar, No, iba a ayudar. iba a ayudar a un lugar de un asalto, y este cuate cuando se levanta dice, yo fui. No, pero esta es tu causa, que le dicen, no, hay muchas preguntas también, ¿qué es la causa? Con el que cometes el delito, o tu equipo en el delito. Yo no lo conozco, señor, yo no lo conozco, y le dicen al juez, este señor yo no lo conozco. No, y el juez le dice, cállese, usted no me va a dictaminar cómo hago yo mi trabajo. No voy a decir cómo hacer mi trabajo. Pero como la carpeta... 45 años. Ahí lo más cañón del caso Serpa es, como ya habían hecho una carpeta hechiza para culpar a Serpa porque pensaron que se les iba a morir Víctor, tenían que tener un culpable en la cárcel, porque había un policía muerto. Entonces, Sí, entonces mentira decir, tras mentira tras Sí, mentira. pero ya echarse para atrás y decir, ok, bueno, ya este güey ya vivió, no se nos murió, entonces ya saquen a Serpa de la cárcel. No, ya hicimos esta carpeta, ahora la tenemos Ya, que ahora, perseguir que siga. y vámonos con Es que 50 eso es años. algo que he visto y se ve que es como una cadena de mentiras, que ya echarse para atrás, Sí. entonces el funcionario Tendría debería estar en la culpa, cárcel claro. porque dijo una Sí, sí, mentira, sí. entonces ya no,
y pues no importa. Entonces trae 45 años y la otra persona dice, yo fui el único, no hay una... O sea, esa es la que más Ese caso es brutal. ¿A ti, pana? A mí el de Mario Sáenz me pegó, además, a título personal, digo, para los que no lo conocen, era un gran skater mexicano que estaba por casi por ir a las Olimpiadas, emprendedor, Victoria, una mujer que fue asesinada, vida por delante, sí. Con una vida por delante, 2 familias. Ella es un feminicidio, ¿no? Gravísimo. Y tienes a un Mario Sáenz ahorita en la cárcel que dice que es inocente. Más allá de que a mí no me toca decir si es inocente o culpable, porque no, yo lo veo como espectador, te voy a decir por qué me afectó tanto. 2 cosas. Es cómo las redes sociales, lo decías tú antes, las redes sociales se han convertido en los jueces muchas veces de los casos en nuestros países. Eso por un lado. Y por otro lado, porque yo, por ejemplo, mi hijo, cuando era chico, tenía 4 años, la primera patineta que yo le regalé era de la marca de Mario Sáenz. ¿Ah, sí? ¿En Los Ángeles o aquí en México? Aquí en México. Ok. Porque Entonces, después trabajó, él primero luego trabajó estuvo en Los Ángeles. Sí. Pero, y yo me acuerdo que me senté con mi hijo y me dijo, pero esa era la marca de la patineta que me regalaste. Y le dije, sí. Ufa. Entonces, sí, creo que desde ahí me tocó mucho. Sí, ese pues, Creo caso. que era Guarache o algo así. Zarape. Zarape. No, qué duro. Sí, el de Mario es fuertísimo porque yo personalmente, y sabes que estuvimos con él. Y a ver, es otra, creer o no creer, pero sí de repente escuchas y ya viendo, por ejemplo, el ejemplo de los payasitos. Lo mismo le pasó a Mario, pero más grande, masivo. Redes, medios. Y como el tema del feminicidio es gravísimo y en ese momento estaba como en su pico, pues el encontrar culpables es muy fácil, ¿no? Entonces, creo que cuando escuchas bien la historia de Mario Sáenz, y yo personalmente sí digo, híjole, pobre, porque 2 familias sufrieron, 2 personas sufrieron. Victoria no la conocí, pero la manera que la mataron es terrible. Terrible. Pero entonces ya hay un doble crimen porque tienes a otra persona en la cárcel sin saber bien, o sea, y hay alguien libre. Sí. ¿No? O sea, hay Y el alguien libre verdadero que asesino está libre. si lo hizo, está libre. Sí, a ver, yo de nuevo, sin saber, Sí. sin yo poder decir dónde está la culpabilidad, lo que sí me llama la atención es que el debido proceso del que siempre hablas, que es claro, oye, si tienes las pruebas de las que hablaba la defensa, del ADN, Del semen. Del semen, en una, como La que digo, geolocalización. en fin, hay muchas cosas que me generan duda. Entonces, desde ahí me parece que es un caso importante, pero además porque habla de un tema también muy importante, que son estos 2 hashtags que se crean, uno a favor de uno y otro a favor de otro, de un caso muy fuerte. Bueno. Oigan, gracias por estos 100 capítulos. No, a ti, querida. Todo el equipo también detrás, por favor. Por favor, A todo el equipo que no ven, de repente ven ahí en los trailers, pero tenemos un equipazo que se ha ido formando. Equipazo, la verdad. Equipazo Porque le que entra con el nos, corazón. nos fascina y la verdad creo que cada vez que vamos a filmar es un gusto. Ya extrañamos porque sabes que acaba de ser mamá por segunda vez, pero Ya voy a regresar, ya vamos Sí, a regresar. eso. tener que ir La a maternidad se filmar es acaba. lo mejor que nos puede pasar y también para ustedes. Sigan comentando, si les gusta, díganlo. Si no les gusta, también díganlo. Peleense entre ofendemos ustedes. con el hate. Sí, no, al La gente contrario. luego me escribe a Leemos decirme, todo y ¿estás sobre bien? todo Alex. Así Sí, que, Alex lee todo. Sí. Y no tiene novia, acuérdense. Entonces, también si quieren por Por ahí. eso poner tengo un tiempo mensaje. para leer los comentarios. Oigan, gracias por ver este capítulo número 100 de Penitencia. Nos vemos para el capítulo 101.